Bienvenidos a esta nueva exploración a fondo. Hoy nos sumergimos en un conjunto de análisis muy particular sobre el libro de Nehemías. Así es. Las fuentes son una serie de charlas del pastor Johnny Romero. Y proponen leer esta historia antigua no como un simple texto religioso. Para nada. La idea es verlo como un manual, casi, de liderazgo, de reconstrucción social y, bueno, de perseverancia. La misión, entonces, es extraer de ahí los principios prácticos, porque esto va mucho más allá de levantar un muro de piedra, no. Mucho más allá. La pregunta de fondo es, ¿cómo se reconstruye una sociedad? ¿Cómo se enfrenta la oposición? Tanto la externa como la interna, que a veces es peor. Y al final, ¿qué es lo que define a un verdadero líder? Exacto. Y lo fascinante de las fuentes es que lo abordan como un caso de estudio. No es un relato para inspirar y ya. Es casi forense. Sí, es un desglose. Vamos a ver patrones de ataque, estrategias de defensa, una crisis económica interna que casi lo tumba todo. Y lo más importante, las acciones concretas, el paso a paso que lleva de la ruina a la restauración. Pues empecemos por el principio, por el líder, Nehemías. El catalizador de todo. Él está en una posición de poder, es copero del rey persa, y de repente recibe un informe devastador de Jerusalén. Terrible, muros por el suelo, puertas quemadas y la gente viviendo en la miseria, humillada. Y su primera reacción, según las fuentes, es la piedra angular de todo. Totalmente, porque no es una reacción simple, no es solo tristeza o rabia, es un proceso. Lo primero que hace es sentarse a llorar. Hace duelo, ayuna, siente el dolor de su gente como si fuera suyo. Un análisis recalca esto, no hay liderazgo sin empatía. Claro, si no te duele, no te mueves, cado en la emoción. No, para nada. El duelo es profundo, sí, pero inmediatamente después su cerebro empieza a trabajar. La aflicción se vuelve combustible. Justo. Y eso se ve en su oración, que no es cualquier oración. No es un simple ayúdame, por favor. Es una clase magistral de estrategia. Una de las fuentes la desglosa en un patrón clarísimo. A ver, Primero, apela a la fidelidad de Dios, a su pacto. O sea, establece la misión, los valores. ok. Segundo, y esto es clave, hace una confesión. Pero no culpa a otros. Se incluye a sí mismo, a su familia, dice, hemos pecado. Asume una responsabilidad corporativa, algo que casi no se ve. Y sin eso no puedes pedirle sacrificios a nadie. Y el tercer paso es la petición, pero es súper específica. ¿Qué pide? Pide gracia ante el rey Artajerjes. Ya tiene un plan. Sabe que necesita permiso y recursos. O sea, no pide que el problema se solucione por arte de magia. Pide que le abran la puerta para ir a solucionarlo él. Es la alineación perfecta de fe, responsabilidad y acción. Y lo consigue. Llega a Jerusalén como gobernador. Y aquí su carácter se pone a prueba de otra forma. Sí, aquí las fuentes se centran mucho en una cualidad que llaman dominio propio. Y lo ilustran con una decisión económica radical. Radicalísima. Durante sus 12 años de mandato, Nehemías renunció a su salario de gobernador. Por completo. Por completo. Y para entender el impacto de eso, hay que ver el contexto. Los gobernadores anteriores oprimían al pueblo. Con impuestos altísimos. Exacto, para mantener su estilo de vida. Hasta sus criados se aprovechaban de la gente. Era un sistema de extracción puro y duro. Entiendo, pero me pregunto, ¿no podría verse eso como un gesto populista? O sea, ¿fue solo simbólico o tuvo un impacto real? Es una pregunta excelente. El impacto económico directo de que él no cobre es marginal, si quieres. Claro. Pero el impacto en el capital social, en la confianza, es inmenso. Y no es solo una cosa, son tres. 1, no cobra. Ok. 2, no usa su poder para comprar tierras, algo que era muy común. Y 3, para colmo, pone a sus propios siervos a trabajar en el muro. Ah, es distinto. No es solo no les costo, es estoy invirtiendo de mi bolsillo en esto. Precisamente. Y aquí un análisis hace una conexión muy moderna. Dice que la mentalidad de un líder se ve en su control sobre sus gastos. Tiene sentido. Porque si un líder es desmedido, ¿quién paga la cuenta? El pueblo, con impuestos. El autocontrol de Nehemías era una declaración de principios. Mi prioridad son ustedes, no yo. Sanbalat, Tobías. Suenan a gente buena. Tobías es Jehová es bueno. Increíble. Es un recordatorio de que la oposición no siempre viene con cara de malvada. A veces viene con un disfraz muy convincente. Y la oposición que montan es una escalada calculada, una guerra de desgaste, No es un solo ataque. ¿no?
Una de las charlas identifica 4 niveles. Primero, el escarnio, la burla, el menosprecio. El ataque en redes sociales de hoy, vamos. Ridiculizar la idea. Tal cual. El objetivo es desmoralizar. Como eso no funciona, pasan al nivel 2, la conspiración. Se reúnen en secreto. Ya es estrategia, correcto. El tercer nivel es la infiltración. Intentan sembrar discordia desde adentro. Y cuando todo eso falla, La amenaza directa. el asalto, la violencia, es una escalada de manual. Detengámonos en la burla, porque es muy reveladora. Sanbalat se mofa de ellos. Sí, les dice, ¿qué se creen estos judíos muertos de hambre? Van a terminar en un día. Ataca su capacidad, su condición económica y hasta su fe. Y una de las fuentes recalca algo. La burla es una máscara ¿Una máscara para qué? para la ira y la envidia que provoca ver que alguien progresa. No se burlan porque el proyecto sea ridículo. Se burlan porque temen que tenga éxito. ¡Wow! Y la respuesta de Nehemías, de nuevo, es una combinación genial. Magistral. Un análisis la resume en 4 acciones. Primero, nunca abandona la oración. Mantiene el centro. Fe. Y segundo, Acción. Estrategia. Organiza turnos de vigilancia día y noche. Fe y pragmatismo juntos. y el tercer punto es de una genialidad psicológica brutal. Es brillante. Creó un profundo sentido de pertenencia. En vez de un ejército, organizó la defensa por familias. Puso a la gente a defender el muro frente a su propia casa. Exacto. El discurso fue, peleen por sus hijos, por sus esposas, por sus hogares. De repente ya no era un proyecto abstracto, era personal. Claro, no es lo mismo defender la patria que defender a tu hijo que duerme a 20 metros. Cambia todo. Todo. Y el cuarto punto es esa famosa imagen. Con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada. Productividad bajo presión. Entendieron que el trabajo y la defensa no eran cosas separadas. Tenían que construir y vigilar al mismo tiempo. Es una lección increíble. Pero una cosa es luchar contra un enemigo que ves y otra cuando el problema explota adentro. Y ese suele ser el peligro real. El proyecto casi se viene abajo no por Sanbalat, sino por una crisis interna. Un gran clamor del pueblo, dice el texto. La gente empieza a protestar masivamente. Y la queja era devastadora. Para sobrevivir, para pagar impuestos, tuvieron que hipotecar sus tierras a sus compatriotas más ricos. Y peor, vender a sus hijos como siervos. A sus propios hermanos judíos. Es terrible. O sea, la élite estaba aplicando una usura depredadora, mientras se suponía todos estaban en un proyecto de unidad nacional. La hipocresía es tremenda. Estaban reconstruyendo el muro de la ciudad mientras destruían el tejido social por dentro. Es una fractura total. Sí, una fuente lo llama jubileo forzado, una inversión perversa de la ley. Y aclara que el interés, un 1% mensual, podría no sonar a mucho. Pero en una economía de subsistencia era insostenible. El problema no era el porcentaje, era la falta de solidaridad. Exacto. La unidad se estaba rompiendo. Y la reacción de Nehemías es de furia, ¿no? Furia total. Pero, de nuevo, canalizada. No actúa en caliente. Se indigna, medita y convoca una gran asamblea pública. Confronta a los nobles delante de todos. Sí, les echa en cara su comportamiento. Y los persuade de devolver las tierras y perdonar las deudas. Y lidera con el ejemplo. Claro, él dice, también yo y mis hermanos les hemos prestado, perdonemos esto. Pone su propio dinero donde pone la boca. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Es un acuerdo voluntario? ¿Cómo se asegura de que cumplan? Ah, ese es el punto clave. Y uno de los análisis se centra en eso. Lo soluciona con un mecanismo brillante de rendición de cuentas. ¿Qué hace? To sagrado. Justo. Sin ese mecanismo de rendir cuentas a algo más grande que tú, cualquier reforma se deshace. A pesar de todo, de la oposición, de la crisis interna, terminan el muro en 52 días. Una hazaña. Increíble. La obra física está hecha. Pero ahora, como dicen las fuentes, empieza el trabajo de verdad. Reconstruir la sociedad. Exacto. El muro es solo el esqueleto. Ahora hay que ponerle el alma. Y para eso firman lo que las fuentes llaman un pacto social. Un compromiso cívico. Y es de una especificidad asombrosa. No son buenas intenciones y ya. Me llamó mucho la atención lo detallado que era.
Cubría todo. Cláusulas comerciales. No negociar en día de reposo para proteger el descanso. Cláusulas familiares. No casarse con extranjeros para preservar su identidad cultural, que estaba en riesgo. Y cláusulas cívicas. Se autoimpusieron un impuesto para sostener el templo y a los educadores. Básicamente, crearon un presupuesto para sus instituciones. Un plan integral. Pero el éxito es frágil. Y aquí llega la lección final, que es casi una advertencia. Sí. En el último capítulo, Nehemías tiene que ausentarse un tiempo. Vuelve a Persia. Y cuando regresa, Se encuentra un desastre. un desastre absoluto. Es como si todo se hubiera deshecho. La gente dejó de pagar sus aportes para el templo. Así que los levitas, los maestros, tuvieron que irse a trabajar al campo para comer. La vida espiritual y educativa, paralizada. Pero lo peor, lo más simbólico, es a quién se encuentra viviendo en el templo. A Tobías, su archienemigo. Cómodamente instalado en una de las habitaciones del templo, el enemigo estaba literalmente durmiendo dentro de casa. Es una imagen potentísima. Y este es quizá el punto más agudo del análisis. La idea de la entropía social. Es fácil pensar que una vez que logras algo, ya está. El trabajo terminó. Y es justo lo contrario. El éxito es inestable. Sin mantenimiento constante, las cosas no se quedan quietas. Tienden al caos. Es una lección de humildad tremenda. Totalmente. Uno de los análisis usa este término, la tendencia a la entropía. El desorden es el estado natural si no hay una inyección constante de energía, de supervisión De liderazgo. y de liderazgo. La lección más difícil no es cómo alcanzar el éxito, es cómo sostenerlo. La restauración no es un evento de 52 días, es un proceso continuo Requiere vigilancia constante. y un compromiso que nunca, jamás baje la guardia. Entonces, si juntamos todas las piezas, las fuentes conectan esta historia con desafíos muy modernos, ¿no? Constantemente, vemos reflejos en nuestras crisis económicas, en la polarización En la necesidad de un liderazgo íntegro que rinda cuentas. y sobre todo en la tarea de reconstruir la confianza social, ese tejido invisible que mantiene unida a una comunidad. Lo cual nos deja con una reflexión final. Sí, si nos abstraemos un momento del contexto histórico o religioso, lo que tenemos aquí es un modelo, un arquetipo de reconstrucción. Y la invitación es a preguntarse, En la familia, en la comunidad, están hoy derribados. Y más allá de eso, ¿qué nos enseña este plan antiguo sobre los primeros pasos? No solo para levantar una estructura, Sino para reconstruir el fundamento ético y social que la debe sostener a largo plazo.